Actualmente vamos a iniciar con la parte de la lectura de la palabra. Actualmente estamos leyendo Romanos capítulo 14. Hemos venido pues leyendo todo el libro de Romanos prácticamente desde el año pasado para poder leerlo y, como dice la escritura, darle entendimiento para que comprendamos las escrituras. Por lo cual, creo que es algo muy importante. La palabra de Dios dice en 1 Timoteo 4:13: entre tanto que vengo, dedícate a la lectura, la exhortación y a la enseñanza. Por esta razón es que tenemos estos espacios para poder leer la palabra de Dios y asimismo para poder brindar una exhortación, una enseñanza relacionada a esto, o compartir alguna información que sea de relevancia para pues nosotros formar nuestro entendimiento, el criterio o la revelación que el Señor Jesucristo nos quiere brindar a cada uno, o inclusive, como dice la misma escritura, que Dios traerá un recordatorio, que es lo que el Espíritu Santo manifestará, que Él recordará todo lo que Jesucristo ya nos ha enseñado. Por esta razón es que tenemos estos espacios de lectura. Actualmente, como mencioné, estamos leyendo Romanos capítulo 14, estamos iniciando el capítulo. Siempre con la forma que tenemos de leer todo el capítulo o las secciones dadas bajo el contexto de los títulos de la Reina Valera 1960, para nosotros pues poder basarnos en ello para seccionarlo, ya que la mayoría de personas pueden tener una Biblia de Reina Valera 60. Y por lo cual actualmente esta Biblia tiene este título de los débiles en la fe, Romanos capítulo 14. La Reina Valera abarca 14 y parte del 15 con este título de los débiles en la fe. Creo que la versión más reciente, creo que la actualizada, ya divide el 15 con otro título. Igual las Américas y la Biblia textual creo que tiene diferentes títulos basados en esto. Basado en esto, pues vamos a orar para poder pues continuar con lo que corresponde a este tema. Así que iniciemos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu eterno amor, fidelidad y gracia. Ayúdanos hoy para corresponder a la verdad, para prestar atención a la verdad y estar atentos a la verdad, Padre eterno. Líbranos de todo ataque espiritual, de toda obra de tinieblas, de amargura y de infidelidad. Ayúdanos a prestar atención a tu palabra, a quitar todo estorbo, toda altivez y vanagloria que el enemigo pueda tratar de manifestar y transmitirnos. Socórrenos para vivir eternamente y fielmente a tu palabra y a tu verdad. Dirígenos hoy, Señor Jehová, para que tú seas nuestro socorro, nuestro gozo, nuestra paz, nuestra paciencia y aquel que endereza nuestros caminos y veredas. Te agradecemos por amarnos, te agradecemos por socorrernos, por alentarnos, por sostenernos y guiarnos hacia la paz. Ayúdanos hoy para corresponder a tu amor, para corresponder, Señor Jesús, a tu verdad, corresponder a tu fidelidad. Te agradecemos porque has sido fiel, has sido bueno y día tras día nos revelas la belleza y la misericordia de tu amor. Gracias, Padre. Entregamos este tiempo para que tú te glorifiques, para que tú seas aquel que llene nuestros corazones y nos dirija hacia la bondad de Cristo Jesús, tu Hijo amado. En el nombre de Jesús, Padre, amén y amén. Muy bien, entonces vamos a iniciar con lo que corresponde al, al libro de Romanos 14. Como ya mencionamos, el título que le dan es Los débiles en la fe. Poniendo bajo contexto un poco lo que vamos a leer es por la situación que están viviendo en la iglesia de Roma. Recordemos que el apóstol Pablo lo que hacía prácticamente era a algunas iglesias a la cual tal vez él, por así decirlo, fue el fundador en el sentido de que él predicó, enseñó y eso provocó que la iglesia se levantara, como por ejemplo la iglesia de Gálatas, junto con, si no estoy mal, con Silas o Bernabé, fue que llevaron ellos a cabo la predicación y pues el establecimiento de la iglesia que corresponde a Antioquía, que estaba en Gálatas. Y luego de ello, pues ellos por ir a evangelizar o misioneros a otros lugares, se provocó que una situación surgiera en Gálatas, que se introdujeran en ciertos hermanos y presentaran un diferente evangelio, o que fueran llevados cautivos a un evangelio no dado por los principios de la verdad que el apóstol Pablo y sus compatriotas habían establecido.
Pero en otros casos se da que él tal vez no fue la persona que llevó a establecer la iglesia en cierto lugar, pero sí fue una persona que llegó a edificar esos lugares, enviando las diferentes epístolas o cartas para trasladar una verdad espiritual y pues la iglesia ser retornada a los caminos. No es único el apóstol Pablo, también el apóstol Pedro y algunos otros brindaron esa esencia, como lo habla Hechos capítulo 15, específicamente con el concilio de Jerusalén. Y la idea era prácticamente con Roma, la iglesia de Roma, era que había una situación de la carencia del entendimiento del evangelio de Cristo Jesús. Y lo segundo es de que a causa de eso estaban habiendo un conflicto entre judíos y gentiles, o aquellos judíos que se arrepentían y creían en el camino, es decir, en Cristo Jesús. Y por otro lado estaban aquellas personas que eran gentiles, que venían de alguna manera también con una situación o formación pagana, por así mencionarlo. Entonces, por un lado teníamos una situación de paganos guiados al arrepentimiento, pero por supuesto siempre hay cosas que hay que ir formando y cambiando. Y por otro lado tenemos a judíos que ya conocían prácticamente la fe judía, por así llamarlo, y eso llevaba que cuando ellos entraban se convertían al evangelio, ellos querían introducir cosas de su religión, ya sea de secta farisea, saducea o algunas otras que la Biblia propone. Pero la situación está de que entre ellos habían conflictos, entre ellos habían menosprecios, habían contiendas y diferentes situaciones que se estaban brindando en la iglesia de Roma. Entonces, a causa de esto, el apóstol Pablo ya establece lo que corresponde a los débiles en la fe. Es decir, aquellas personas que ya habían recibido a Cristo estaban siendo edificadas, maduradas, pero que se iban a venir a entrar en un diálogo, por así llamarlo. Aquellas personas que tal vez estaban convirtiendo al evangelio, que tal vez eran judíos, pero tenían un trasfondo tal vez de años de aprendizaje de la religión judía o la secta farisea, y cuando entraban en el evangelio, pues ellos en ese momento realmente eran débiles en la fe por el montón de características que no habían madurado conforme al evangelio, y ya se estaba generando contiendas. Eso es lo que más o menos deja ver capítulo 14, pero vamos a leerlo como mencionamos anteriormente y vamos a tratar de comentar, exhortar o enseñar basado en lo que estamos leyendo. Entonces vamos a iniciar con la lectura, vamos a leer todo el 14 y luego regresar al inicio. Dice de la siguiente manera: recibida el débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. 11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió.
16. No sea pues vituperado vuestro bien. 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es, 21, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que en tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ok, entonces esto es lo que habla el apóstol Pablo referente al capítulo 14, y como algo que mencionamos la vez anterior es puede entender el concepto de lo que va relacionado a la debilidad en la fe. Y lo que va relacionado a la debilidad de la fe, como mencionamos la vez anterior, va relacionado también a cuando se habla de fe, se habla de lo que es la verdad y por consecuencia la doctrina. Mencionamos de que hay personas que fueron desviadas de la fe, según lo que habla la carta de Timoteo, porque escucharon espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En este caso, el enemigo, pues por trasladar estas engaños y falsas doctrinas, la persona escucha, crea esa falsedad y son desviados de la fe. Entonces vemos de que la fe va amarrada a lo que es la verdad y también amarrada a lo que es la doctrina. Entonces cuando alguien menciona que es débil en la fe es porque las doctrinas que tiene no están bien fundamentadas o no están bien maduradas, como lo que habla el escritor de Hebreos, si no estoy mal, el capítulo 5, cuando menciona de que las personas no han sido maduras a pesar del mucho tiempo que llevan en el Evangelio, pero es porque no ejercieron una práctica constante de los principios básicos. Entre ellos está prácticamente lo que es el bautismo en agua, lo que es la fe en la resurrección y algunos otros temas que habla el libro de Hebreos, conforme a lo que son los fundamentos o rudimentos de la fe. Entonces va relacionado. Por supuesto, cuando alguien entra en el Evangelio, hay muchas cosas que la persona no conoce, no sabe, por obvias razones, que pues puede ser que por primera vez escuchó el Evangelio y ya lleva una vida cultural dependiendo del país, y pues en el camino prácticamente él va aprendiendo o dirigiéndose. Hay personas que pues de alguna manera están receptivas a entender lo que se les enseña, y hay otras personas de que van a decir prácticamente no a lo que se les dice por su carácter, por sus convicciones y demás. Entonces, lógicamente hay personas que ya tienen un entendimiento sobre la verdad de lo que el Señor Jesús enseña, y lo que Dios no quiere es de que estas personas maduras, cuando reciban a los otros, les comiencen a entrar en esas contiendas de imposiciones, ya que regularmente, dependiendo pues cada quien, a veces pueden forzar la vestimenta, pueden forzar ciertos días en los cuales se tiene que hacer, que no hacer. Y dependiendo de la persona, como sea también el débil en la fe, el que recibe, puede entrar en una contienda porque él tiene convicciones firmes que de igual manera tienen que ser cambiadas. Entonces, independientemente, tanto la persona que ya tiene una formación fuerte como el débil tienen que entender de que hay cosas que hay que cambiar, pero tampoco se pueden estar forzando, sino que dar lugar al Espíritu Santo para que Él acomode las cosas conforme al tiempo. Por eso aquí mencionan lo que corresponde a las comidas y los días, ya que los judíos, pues alguien que se convierte del judaísmo al cristianismo, ellos ya tienen establecidos días, ya tienen establecidos sus sistemas de comida y algunos otros aspectos. Caso contrario, si hay un gentil que se convierte, él tiene otras costumbres, otras fechas, otros tipos de comida, de lo cual puede ser que el judío no avale, o viceversa, el gentil no avale la comida del judío o las fechas. Entonces, por esas contiendas se está hablando el apóstol Pablo para tener cuidado de lo que se está haciendo. Y, por ejemplo, algo tan claro en nuestra situación actual de este tiempo que estamos viviendo es, por ejemplo, lo que corresponde a algunos, lo que le llaman la Navidad.
Los judíos pues tienen la fiesta de los tabernáculos, ellos tienen ya establecidos inclusive tiempos de ayuno y otro tipo de cosas establecidas por lo que la palabra enseña. Entonces hay personas que pues también por lo que han aprendido en la Biblia, lo que han vivido, experimentado, y Dios les ha revelado, pues ellos no van a adquirir ninguna de las dos fiestas, por así mencionarlo, y tanto, por ejemplo, que corresponde a la Navidad, o como lo que corresponde también a la fiesta de los tabernáculos, o el Sukkot, o algunas otras cosas que se dejan ver, porque él tiene otro concepto, otra concepción de lo que corresponde a la verdad, inclusive como lo habla el libro de Gálatas, que menciona ustedes por qué guardan los días, por qué guardan los años, por qué se están enfocando en ciertas fechas que ya fueron, que no tienen que estar haciéndolo porque ya viene de otra percepción en términos de la ley, y ustedes no tienen que estar haciendo, no tienen que estarse metiendo en ese sistema. De igual manera, alguien que viene de una situación gentil da el mismo punto. Entonces, la idea es de que aquella persona que ya tiene un concepto firme de ciertas cuestiones porque el Espíritu Santo le guió, le enseñó, le mostró la verdad, no tiene que llegar solamente a imponer o a entrar en conflicto a la persona con la que está hablando para forzarlo a decir, mira, ya no guardes esto. Porque realmente se está dando mucho el caso, bueno, es muy común realmente en el Evangelio, pero no en el Evangelio, sino que en la situación de las creencias que se dan, de que la persona, por ejemplo, que no guarda que no celebra la Navidad, fácilmente en muchos casos se da que critica a la persona que sí celebra la Navidad. Entonces ya se da un concepto entre aquel que tiene una fuerte fe en el concepto de no creer en la Navidad, y otra persona que cree en la Navidad también genera sus justificaciones por qué sí celebra la Navidad, y solo con eso pues ya se está dando un conflicto en lo que es debilidad en la fe con respecto a la fe de la celebración del nacimiento de Cristo, y la madurez de lo que corresponde al nacimiento de Cristo. Pero cada quien se cree maduro en sus situaciones realmente, pero nosotros tenemos que tratar de ver la verdad y saber cómo exponer esa verdad y no imponerla. Puede ser que para algunos sea más difícil que para otros, pero la idea que el apóstol Pablo quiere trasladar es: no nos metamos en problemas. Si ustedes saben que tienen una verdad, no entren en problemas con otros. Eso es lo que quiere evitar el apóstol Pablo. No significa que nosotros aprobemos cierto tipo de celebraciones que ellos tienen. Lógicamente también sea el caso con los judíos, porque hay personas que por lo que ya corresponde a la Biblia, el pueblo de Israel, automáticamente ya comienzan a celebrar ciertos tipos de festividades. Hace mucho tiempo recuerdo que una de las cosas que me dijo fue Feliz Año Nuevo Judío. Y yo me quedé, bueno, ni sabía yo que era Año Nuevo Judío. Pero ya se estaban metiendo con palabras como por ejemplo hablar Feliz Año Judío o Shalom, y ya agarran como una jerga judía. Y uno dice, bueno, pero ¿cuál es el sentido de meterme yo en esa área? Y puede ser de que ellos por su debilidad en la fe fueron llevados y acarreados a cierto tipo de doctrinas, como ya mencionamos con lo que es la doctrina de demonios la doctrina de los engaños. Pero con la formación que el Espíritu Santo nos va guiando y va formando, nos va guiando a llegar a una fe madura. Pero como ya mencionamos la vez anterior, es ser nosotros bien conscientes de en qué situación nos encontramos para poder nosotros saber cómo atender a las cosas. Porque muy comúnmente las personas se pueden ya poner en una postura de que son fuertes en la fe, que ellos ya tienen una madurez espiritual, que es muy común que alguien que inclusive ya puede llevar años en el Evangelio se pueda él colocar en esa postura de ser fuerte en la fe. Inclusive si alguien tal vez ya predica o ya enseña, él fácilmente podría juzgarse y decir yo soy fuerte en la fe. Más aún si le dan halagos o si le dicen que lo que predicó estaba bien, etcétera. Por el otro lado, pues es tal vez difícil que alguien diga yo soy débil en la fe, porque normalmente nosotros lo que hacemos es buscar siempre tener una postura fuerte, una postura de que yo estoy en lo correcto. Pero cuando se habla de débil en la fe no significa de que uno va a rechazar todo o va a recibir todo, sino cuando uno entiende que en una área es débil, es de que no entra a juzgar rápidamente lo que se le está diciendo.
porque hay muchas doctrinas que no entendemos, no sabemos o que no nos ha sido revelada y nosotros automáticamente por creernos fuertes o maduros estamos rechazando verdades que son de Dios sin darnos cuenta. Pero si realmente entendemos de que en ciertas áreas somos realmente débiles en la fe, vamos a estar atentos cuando viene eso, siempre como dice la Escritura, entre sacar lo precioso de lo vil y aprender a discernir las cosas entre lo que es y no es conforme a la verdad. Claro, es un poco tal vez difícil para nosotros, pero debemos orar al Señor para que Él nos revele en qué posición estamos. Por supuesto, no estoy hablando de una totalidad de una persona, sino que estoy hablando de ciertas áreas, porque alguien puede ser, por ejemplo, alguien puede ser fuerte en lo que corresponde al bautismo, pero otra persona puede ser débil conforme a lo que corresponde a la fe en la resurrección. Otro puede ser fuerte conforme al arrepentimiento de obras muertas y otra persona puede ser débil conforme a otro tipo de doctrinas como lo que muchos conocen en escatología y otras situaciones. Entonces nosotros debemos aprender a entender bien en qué posición estamos, qué sabemos y qué no sabemos bien y no creer que sabemos. El apóstol Pablo dice, aquel que crea que sabe algo no lo sabe como lo debe de saber. Y tener un verdadero concepto de nosotros mismos para no caer en problemas. Vuelvo a resaltarlo, es muy común esto. Ya mencionamos la vez anterior acerca de un predicador que automáticamente él dijo nosotros que somos fuertes en la fe o somos maduros en la fe, y comenzó a hablar de ciertos temas. Y pues no es juzgarlo, porque cualquiera puede decir automáticamente se dice a sí mismo que es maduro. Creo yo que la concepción a veces de que es maduro no tenemos de alguna manera que estarla publicando hasta cierto punto, a menos que sea extremadamente necesario, porque si no se cae en la altivez de la cual Jesús a través de sus enseñanzas dijo que no se debería hacer, ya que Jesús mencionó de que Él no daba testimonio de sí mismo, sino que el testimonio debía ser de 2 o 3 para referenciarse a Él. Por eso Él no se decía a sí mismo que Él era el Cristo. Regularmente Él esperaba que alguien más dijera que Él era el Cristo. ¿Para qué? Para que alguien más testificara y no decir de sí mismo que Él era el Cristo. Por eso cuando vienen los falsos apóstoles y profetas o los falsos cristos, ellos mismos van a decir nosotros somos los cristos o nosotros somos los profetas o nosotros somos esto. ¿Por qué? Porque ellos mismos están testificando de sí mismos. Por eso Jesús dice, yo no vengo en mi propio nombre, yo vengo en el nombre de mi Padre, pero otras personas que vienen en su propio nombre, ustedes la reciben, y yo que vengo en el nombre de mi Padre no me están recibiendo. Es decir, que Jesús no venía bajo su propio testimonio, sino bajo el testimonio de Dios Padre. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esas referencias que podemos hacer. Vuelvo a resaltar, no significa que no se pueda decir en un momento, pero sí tener cuidado de nosotros testificar hacia nosotros mismos. Y menciono esto por la cuestión de lo que es débil en la fe y lo que son maduros en la fe. Muchas personas nos podemos cuestionar que somos fuertes en la fe, inclusive podemos justificar nuestras propias falsas doctrinas o nuestras propias cuestiones erróneas para que se muestre como que fuera una madurez. Y eso es lo que está ocasionando demasiados peligros en el Evangelio. También no entendemos de que hay ciertos momentos que Dios, cuando nosotros comenzamos, nos permite, por así decirlo, ciertas cosas, porque sabe que somos niños. Pero ya un adulto tiene que asimilar de que las cosas no son correctas. Entonces Dios, hay momentos de que cuando uno es niño, o sea, cuando va comenzando el Evangelio, hay cosas que tal vez no nos castiga tal vez fuertemente porque no tenemos un concepto tal vez erróneo de eso. Por eso es la Biblia, sed como niños a la hora de pecar, es decir, en inocencia. Por supuesto, una persona que ya es madura, ya creció, ya tiene un concepto diferente, su conciencia es diferente, y por consecuencia a la hora de pecar lo hace conscientemente. Entonces ahí el nivel de castigo es otro. A un niño, si comete un error, le dice, mira niño, no hagas esto porque esto es malo. Él asimila que eso comienza a ser malo. Si él ya lo comienza a hacer, ahí ya se le castiga tal vez a un mayor grado. Entonces cuando uno va comenzando, hay cosas que Dios no es que nos castigue, no es que lo que busca es corregirnos, decirnos cuál es la verdad, pero a veces nosotros no vamos por ese camino. Inclusive tenemos la percepción, por así decirlo, de que el mismo Dios baje y que nos hable y que nos diga las cosas. O a veces queremos que tal vez encontrar en la Biblia algo específico que nos diga exactamente. Por ejemplo, con la Navidad. No celebren la Navidad, o sí celebren la Navidad, por así llamarlo.
pero no va a suceder. Y a veces lo que hace Dios es enviar a personas, como lo hizo Felipe, el Espíritu Santo con Felipe hacia el etíope, y esperaríamos de que venga un ministro. El problema está de que como por las múltiples ministraciones de las tinieblas, ya nos han formado a nosotros, que eso pasa mucho en las películas y en series y un montón de cuestiones, que la persona que llega es una persona con una apariencia bellísima, por así decirlo, pues, pero a veces no, las personas que vamos a toparnos en el camino no tienen esa belleza física, si lo queremos llamar así, o ciertas características que ya hemos sido ministradas o manipuladas en nuestro día a día, y nuestra concepción de la verdad cambió. Cuando las personas se acercan y nos dicen algo, que inclusive también nosotros quisiéramos que nos dijeran en tono dulce y algunas otras cosas, pero claro, cada quien tiene sus caracteres. Puede ser de que nos hable de alguna manera que no nos gusta, y puede ser que Dios lo envió, inclusive tal vez para formarnos, para probarnos, entre muchas cosas, pero nosotros, por querernos fuertes en la fe o fuertes en un tema, rechazamos esas verdades dadas por personas que han llegado a brindarnos una verdad. Y ahí es donde ya entran los conflictos que el apóstol Pablo está hablando en este sentido. Nosotros tenemos que estar bien claros y buscar realmente la verdad en todas las cosas. No buscar una justificación de las cosas, que son cosas muy diferentes. Es muy común de que cuando se habla se conversa o se habla con personas, cuando uno tiene una conversación, de que la persona regularmente busca justificar su verdad. Y ahí es el primer error. Cuando yo siempre he tenido la situación de hablar con alguien, una de las cosas que le digo, mira, o lo que siempre he propuesto es, ok, está bien, lo que tú estás diciendo, si es verdad, ve y ve a revisarlo, ve a buscarlo, ve a estudiarlo, porque regularmente ellos tal vez solo oyeron una prédica o tal vez en la religión que estás lo refuerzan en eso. Entonces le digo, ok, anda a estudiarlo, anda a revisarlo, si yo me equivoqué está bien, pero venime con verdades que sean sólidas para decirme que estoy equivocado, y si estoy equivocado está bien. Y yo también me voy a revisar para ver si lo que yo dije estuvo bien o tuvo hoyos o algunas otras características, para realmente buscar una verdad. El problema es de que si yo me voy a buscar eso, buscando justificar mi verdad, ahí ya estoy en un error porque estoy buscando mi verdad. Pero si yo voy con el sentimiento de llegar a la Biblia y decir, Señor, mira, muéstrame la verdad. No me quiero justificar mi verdad, sino que quiero saber si esto es verdad. Si me equivoqué, me aparto de la equivocación. Pero si estoy bien, ayúdame a reforzar y a madurar la fe en lo que esto sucede. Y con esa situación que he vivido por años, hay cosas en la cual me he fortalecido cada vez más, porque cuando uno habla con alguien siempre hay cosas de que comienzan a relucir, comienzan a salir, que tal vez no lo tomó en cuenta, y uno va a fortalecer eso. La ventaja de eso, ¿cuál es? La ventaja es de que si efectivamente Dios me muestra que estoy en lo correcto, no para justificarme, sino para ver lo que realmente es verdadero, eso me ayuda porque me fortalece y me cimienta más en la madurez de la verdad que ya tengo. Caso contrario, si yo estoy equivocado y realmente tengo que retroceder a eso que yo pensaba que era la verdad, voy a comenzar a buscar lo que es verdadero. También me ayuda en el sentido de que si yo logro hablar con alguien que creía a lo que yo creía, en este caso una mentira, voy a poder decirle a la persona, mira, yo creía en esto, el Señor me mostró que era esto, esto y esto y esto, las citas o las verdades son de esta y esta manera, y yo creía en eso y me arrepiento y me vuelvo a lo que corresponde a la verdad del Señor. Una de las cosas que yo antes creía, creían, por ejemplo, que aquí tal vez es muy común, pero con respecto a la vestimenta, yo regularmente decía, no importa cómo se vista, por eso llegaba yo en pantaloneta o con pantalones rotos o con cuestiones así a la iglesia. Y mi primo me dijo, mira, deberías como vestirte mejor para ir a la iglesia. Y yo decía, no, es que Jesús no mira la apariencia. Esa era mi debilidad en la fe en ese momento. Pero cuando yo asistí a una congregación, me recuerdo muy bien que me invitaron. Yo estaba con mis pantalones rotos. Y en ese momento en adoración como que como que me había visto a mí mismo y yo decía, no es correcto como yo estoy vestido. De ahí en adelante nadie me tuvo que decir nada y yo comencé a cambiar totalmente mi forma de vestir en ese momento. Pero no atendía la voz que Dios me mandó por medio de una persona. ¿Por qué? Porque lo vi tal vez de una manera que tal vez no era un superministro o porque, etcétera,
tantas cosas que uno se puede juzgar de mala manera, pero después la misericordia de Dios me alcanzó y me mostró a través de su presencia que no era correcta la forma en que yo estaba vistiéndome. Pero lógicamente no le voy a andar diciendo a medio mundo de que se vista como yo quiero que me viste. O lo que más puedo decir es contar el testimonio así como ahora y algunas otras situaciones. Entonces, ¿qué pasa acá? Ya basado en esa experiencia, yo fui a leer la Biblia por qué estaba pasando eso. Y me topé con varias cosas. Una, si no estoy mal, en la Biblia habla que las personas que tienen ropa, las vestiduras van relacionadas con la pereza. Y otras cosas que fui encontrando, no con la pelea que actualmente se tiene de que se usa falda o pantalón, porque realmente esa es una contienda de la cual el apóstol Pablo quiere que no se haga, lo que aquí menciona con la debilidad y la fortaleza. Entonces la persona actualmente se pone en los púlpitos solo a hablar claramente un ataque, que la mujer debe llevar falda y que el hombre debe llevar pantalón. Y se juzga a la mujer desmedidamente y se menosprecia, como aquí en Romanos 14 dice, que se juzga y se menosprecia no juzguéis y menospreciéis. Por supuesto, una mujer que viene y se arrepintió, pues hay cosas que tiene que cambiar, lógicamente. Pero el problema es de que el hombre también está cometiendo problemas, pero no se está viendo esa parte. Pero realmente lo que nosotros deberíamos hacer es ir a la luz de la palabra y orar para que el Señor nos dirija bajo ese camino. Y entender muchas cosas, entender claramente de que alguien puede ser de que tal vez no use ropa provocativa, pero sí es la pereza va a llevar a que no quiera ni planchar su ropa ni su pantalón y va a andar ahí todo mal combinado, por así llamarlo. No es criticarlo de alguna manera, sino que es la manifestación de la pereza en la persona y se manifestó en su forma de vestir. Claramente tal vez nadie lo va a juzgar porque dice no se sabe vestir o se le olvidó plancharlo, pero realmente es una manifestación de la pereza en él, tal vez de una manera provocativa o tal vez de una manera de vanidad, pero sí una manera, como dice la Biblia, de pereza o en otra cuestión que no me recuerdo ahorita la palabra, pero va relacionada a la irresponsabilidad. Hay tres cuestiones con relación a la pereza que actualmente no recuerdo muy bien los nombres, solo que me recuerdo, pero regularmente está la pereza. Hay otra, no recuerdo que comienza con la letra I, pero lo voy a buscar aquí rápido para que no me confunda, porque sí es importante hablar de esto. Está pereza, solo permítanme que encuentre los sinónimos. Ok, pereza. Ok, la desidia, la negligencia. Y hay otra, pero ahorita no me recuerdo. Ok, pero con esa, la negligencia va muy relacionada a la responsabilidad. Es decir, la pereza va en el sentido de que alguien no quiere hacer las cosas, pero realmente lo que incurre a la negligencia ya es una persona que no quiere ser responsable con algo. Una cosa es no querer hacerlo y otra es por la irresponsabilidad no hacerlo. Entonces, esas dos van relacionadas. Hay otra que ahorita sí no recuerdo muy bien el nombre, pero son tres que son muy comunes. Una la podría confundir rápidamente con la pereza, pero tienen sus casos especiales. Entonces alguien puede ser de que no sea influenciado por la pereza, pero sí por la negligencia, la irresponsabilidad, de que tal vez, por ejemplo, va a un lugar que es importante, pero él por irresponsable no va con lo que debe de ir, que va muy relacionado, muy diferente a lo que corresponde a la pereza. Entonces vemos de que siempre hay pecados manifestados en la forma de vestir, pero no necesariamente con una manifestación de sensualidad o una manifestación de vanidad, sino con una manifestación de irresponsabilidad, una manifestación de pereza o otro tipo de manifestaciones que pueden darse. Porque alguien pues, puede estar tal vez muy limpio, tal vez muy ordenado, pero tal vez vestido todo negro con un señalamiento a tinieblas realmente en él, y puede estar todo negro. Pero él está manifestando una oscuridad, un ocultismo y otras partes. Entonces, realmente hay muchas manifestaciones que se van a dar con respecto a la vestimenta. ¿Por qué menciono de todo esto? Por el hecho de la debilidad en la fe. Es muy fácil que la gente contienda en las iglesias por la forma de vestir, y a causa de este mal uso de las contiendas que se han dado con el vestir, se han formado ya manifestaciones muy marcadas de religión. Es decir, se armaron los dos grupos a causa de esa división, unos del legalismo en la forma de vestir y otras personas de que a causa de ver el legalismo se fueron al extremo y se fueron a la perversión.
Entonces, pero tenemos que ser más conscientes de entender lo que hay dentro del corazón del hombre, porque va a manifestar las cosas y van las cosas relacionadas, que eso lo vamos a ver tal vez en otra ocasión. Pero el problema, cuando nos vamos a dar cuenta de la religión, es, por ejemplo, que unas personas llegan vestidas a la iglesia, tal vez señoritas con falda, inclusive falda larga, porque así les enseñaron en la iglesia, pero de lunes a viernes o lunes a sábado pasan con pantalón. No estoy diciendo que el pantalón en la falda sea malo, realmente es un ejemplo que quiero establecer con respecto a la debilidad en la fe. Y el hecho es de que yo no le hallo mucho sentido que la persona venga y solo vaya en falda el domingo y de lunes a sábado ande con pantalón, porque el pastor anda diciendo que no hay que usar falda. Entonces ahí se ve cómo está la religión, es decir, no hay una fe verdadera con respecto a lo que corresponde a las vestimentas. Si nosotros ya ponemos a estudiarnos en la Biblia o a leer o pedir al Señor Jesucristo que nos enseñe acerca de las vestimentas, vamos a tener una gran revelación de lo que corresponde a ello, y basado en la fe que recibimos y la maduración conforme a eso, vamos a manifestar las obras de la fe. Claramente la Biblia menciona, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, que las personas que caminaron conforme a la verdad del Señor Jesucristo fielmente, les van a ser otorgadas vestiduras de lino, porque representan las obras justas de los santos. Entonces nos están dando a entender de que nuestra forma de vida va a manifestar nuestra forma de vestir, y que tanto Dios puede galardonar a alguien con vestimentas, como lo hizo con José, como lo hizo con las mujeres vírgenes, como lo hizo con los sacerdotes y demás. Asimismo, las tinieblas también galardonan a sus siervos con tipo de vestimentas. Por eso que en las modas vemos cada vez que se rompen más moldes que personas pueden ver que eran tabú, que eran no aceptadas por la sociedad, y cada vez se va corrompiendo más la moda. ¿Por qué? Porque como va avanzando globalmente, las tinieblas otorgan un galardón de vestimentas. Y antes veíamos a mujeres que no eran tan sensuales en su forma de vestir, y ahora que tal vez son sumamente sensuales. De igual manera, varones, a la hora de vestir o a la hora de andar, o conforme a otras culturas que por ejemplo, en el caso de los furros, que ellos prácticamente se visten de animales, se disfrazan de animales. ¿Por qué? Porque la posesión que adquirieron a causa de las tinieblas les otorgó una vestimenta, y esa vestimenta es para decir: él es mi esclavo. Prácticamente eso. O sea, inclusive, si no estoy mal, con lo que pasó en Guatemala o en otras conquistas, se les daba a las personas un tipo de vestimenta para decir: él es mi sirviente. Entonces, de igual manera hacen las tinieblas a la persona que gobiernan, que someten, que sojuzgan, ya sea en lujuria, ya sea en pereza, ya sea en lo que es debido, lo someten a esa situación, y se revela físicamente o manifiestamente a través de las vestiduras. Por esa causa, la Biblia dice que a la esposa, a la amada del Señor Jesucristo, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Por qué? A causa de su comunión con el amado. Si yo miro a dos personas que se casaron, claramente veo que se están casando por sus vestimentas. Veo que ellos se amaron, veo que ellos tuvieron una comunión, por lo cual llegaron a esa manifestación de vestiduras de bodas, por lo cual se pueden casar, pero lo llevó a la comunión, a su forma de vida diaria, hasta alcanzar esa parte. Entonces, igual las vestimentas y demás, hay mucho conflicto, hay mucho problema, pero nosotros debemos más discernir. Por eso hablamos de la madurez de la fe. En este caso estoy hablando de una madurez con respecto a vestimentas. Acá el apóstol Pablo hace mucha referencia a lo que son la comida, referencia mucho a lo que va relacionado no solo a la comida, sino también a los días y algunas otras cosas que el apóstol Pablo está tratando de transmitir. Entonces nosotros no solo tenemos que ver algo, no solo señalar algo, sino que tenemos que buscar la madurez en esa área, pero no para entrar con contiendas. Es decir, no así como que voy a aprender acerca de este tema para pelearme con los que están allá. Eso es lo que claramente habla Isaías 58 cuando dice: ustedes ayunan para entrar en contienda contra otros. Es decir, yo no voy a buscar una verdad en la palabra para irme a pelear con fulanito o sutanito. Yo tengo que ir a buscar la verdad en la palabra para yo vivir esa verdad. Y por supuesto, trasladar esa verdad a aquellos que van a recibir esa verdad, o al que el Señor necesite que sea enviada esa verdad. Pero no necesariamente para contender. De igual manera, por ejemplo, en el caso de la Navidad, o en el caso de algunas otras fiestas como, por ejemplo, el Día de la Amistad o otro tipo de cuestiones, no tengo que aprender yo eso simple y sencillamente para irme a pelear con el que sí sabe la Navidad,
o el que sí celebra el Día de la Amistad, o inclusive aquellos que celebran el Día del Pastor, sino realmente para entender cuáles son lo que Dios enseña acerca de esos temas para estar maduro en esa área y saber de que tanto Dios opera para salvación como el Satanás opera para tinieblas. Recordemos esto que es muy crucial cuando hablamos de mundo, de lo que corresponde al reino de los cielos y corresponde a la verdad. Muchas personas hablan y dicen de que lo que hace el diablo es imitar, pero realmente el diablo no solamente imita, el diablo tiene naturalezas que ya fueron formadas en él que no puede cambiar. Es decir, cuando él estuvo junto con el Señor Jesús, llámese Luzbel, Satanás o ángeles caídos, todos ellos ya tenían una enseñanza dada por Dios. Ellos ya tenían una naturaleza y una formación dada por Dios. Cuando ellos caen, eso no va a cambiar. Es decir, ellos tienen una naturaleza, lo único que en ejercer en luz la van a ejercer en tinieblas. Entonces, a veces es un poco equivocado decir que el enemigo lo que hace es imitar. En ciertos casos imita cuando no fue formado en él. Es decir, por ejemplo, las lenguas no fueron formadas en él. Por eso él no puede por naturaleza ejercerlas, pero sí en imitación. Pero en ciertas cuestiones como lo que corresponde a guerra espiritual, como lo que corresponde a Jesús, por ejemplo, Dios que establece días de fiesta para conmemorar la memoria de la salvación, conmemorar la memoria de la redención, Él como Dios guerrero, etc. Asimismo, Satanás viene y establece, o las entidades o potestades espirituales, establecen fechas, tiempos, días y demás para establecer también su gobierno, su adoración a ellos, las manifestaciones, y etcétera. Son cosas que son manifestadas. Voy a poner un ejemplo de esto. Cuando la Biblia enseña de que cada vez que hay un agrado de parte de Dios, Dios envía un fuego para decir esto me agrada. Esto lo podemos ver, por ejemplo, con Abel, que la ofrenda de Abel fue recibida. También podemos verlo, por ejemplo, en el caso de Elías, que fue recibida y mandó fuego Dios del cielo. Y lo podríamos ver en diversas facultades. Si no estoy mal, también pasó con si no estoy mal, con Gedeón, con Sansón. Entonces Dios viene y manifiesta ese agrado a través de brindar su presencia, es decir, manifestar vida, eternidad, amor. Pero en el caso de las tinieblas, también se manifiesta, pero la muerte. Y esto es el caso cuando establecen la separación del reino de Israel en 10 y 12 tribus. Y a alguien le habían dado el ejercicio del reinado de lo que corresponde a Israel. Cuando esto sucede, lo primero que él hace es que metan a todos los de Baal en un lugar. A todos, para que celebren. Y el rey lo hizo de esa manera. Para que adoren y celebren y métanlos a todos en ese lugar. Cuando ellos vienen y adoran, dice que tan grande fue la consumación de la adoración que hicieron a Baal, de que cuando llegaron a esa cúspide dijeron, cierren todas las puertas y maten a todos. ¿Qué pasó? Dios esperó hasta que eso llegara a los aires, por así mencionarlo, para que la manifestación de juicio o muerte cayera. Entonces, ¿qué hacen el reino de las tinieblas? Ellos establecen ese tipo de fiestas, como en este caso el rey mencionó, vayan y háganlo. Entonces, el enemigo manifiesta este tipo de fiestas, como lo que corresponde por ejemplo, en la Navidad, el Día de los Muertos, el Día de la Amistad, el Día del Orgullo Gay, el Día del Pastor, el Día, etcétera, para marcar puntos de idolatría, de tinieblas, de potestades que van a guardar esos días para que su adoración se haga más grande, porque si no se establece ese día, la adoración no se mantiene normal. Por ejemplo, en el caso, hagamos de cuenta, el Orgullo Gay. Todo el año todo está tranquilo, pero específicamente en esa etapa del orgullo, ya sea un día, un mes o lo que sea, ellos comienzan a celebrar una fiesta de oración. ¿Para qué? Para que la presencia de las tinieblas descienda a un mayor grado. Por eso igualmente Dios, cuando establecía sus fiestas, por ejemplo lo que es la Pascua, lo que es por ejemplo los tabernáculos o lo que pasó con Esther, era para recordar a las generaciones de que Dios era un Dios que salvaba, Dios era un Dios que sacaba con brazo fuerte y que podía redimir, salvar, rescatar, formar y demás situaciones, para que no olvidara. Cuando Jesús establece la Santa Cena, de igual manera la idea es de que ellos recordaran la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, y eso involucraba que no solo recordaran la muerte,
y la resurrección de Cristo Jesús, sino que al ligar lo que era la Pascua, lo que era la Santa Cena, con el día de la Pascua, automáticamente ellos recordaran de que Dios los había sacado al pueblo de Israel de Egipto y de las tinieblas y todo lo demás, para enlazar las dos situaciones por el día de la Pascua que se comía el Cordero de Dios. Entonces había un enlace entre ambas partes para llevar a un recordatorio y una bendición, una consagración y otro tipo de cosas. Por eso la idea de que Dios constantemente establece manifestaciones. Todo lo que estoy hablando ahorita es con respecto a la madurez y la debilidad en la fe, en el sentido de que cuando nosotros no entramos en ese detalle y nosotros malinterpretamos eso de que porque nosotros tenemos una verdad, todos los demás deberían de saberla, pero en un sentido de imposición, vamos a recibir a las personas únicamente para contender con ellas y decirles que hay algo que no se tiene que hacer. Pero vuelvo a resaltar, también tenemos que ser conscientes si somos débiles en cierta área, no entrar en sacar escudo y espada para decir no me vas a convencer, sino que estar atento al oír la verdad y asimilar bien esa verdad para caminar en ello. Esto es muy... aquí, por ejemplo, el versículo 3, vamos a ver, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Esto que vemos acá le pasó a Jesús, y le pasó también a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque la Biblia menciona de que a Jesús se le juzgaba porque comía, y a Juan el Bautista se le juzgaba porque no comía. Y vemos que ambos eran ministros de parte de Dios, es decir, Juan el Bautista como profeta, y como el encaminador al camino de la paz. Pero en el caso contrario vemos a Jesús, que él era el camino de paz, pero él comía. Y prácticamente lo que hicieron los fariseos y demás personas era juzgar a Jesús y juzgar a Juan el Bautista por lo que hacían. Y específicamente enfocarse en la comida. Pero porque las doctrinas de ambos estaban cimentadas en ciertas áreas o ciertas cuestiones que Dios necesitaba para cada uno. Claramente ese juzgamiento también ya se enfocó después hacia los discípulos, porque ellos dijeron, bueno, los discípulos de Juan el Bautista ayunan, ¿y por qué los tuyos no ayunan? Y Jesús claramente les habla de que el hecho no era que ellos no querían ayunar, sino que no era el tiempo de ayunar. Entonces uno en cierto momento, cuando uno tal vez comienza en el Evangelio, uno agarra los ayunos tal vez constantemente y otros aspectos, pero ya después uno entiende, conforme a las enseñanzas que Dios da, de que los ayunos no son solo para hacerlos, sino realmente para entrar a una comunión, y también inclusive Dios puede establecernos el tiempo o los momentos para específicamente ayunar. Entonces puede ser de que uno tal vez pase 2 años sin ayunar, porque no es tiempo de eso, pero ya después entra en una etapa de que Dios necesita que uno se esté ayunando y ya vino el tiempo de eso. Pero no porque se establecen esos tiempos, venga yo voy a juzgar a aquel que está comiendo, mira, no, ahorita no es tiempo de eso. Para él puede ser tiempo de comer, para mí no. Entonces lo que Dios nos habla es de que discernamos bien las situaciones, pero no entremos en juzgamientos ni menosprecios. Así como que aquel no está ayunando y él es menos espiritual que yo. Entonces debemos entender bien esos aspectos y no entrar en juzgar o menospreciar a las personas, o inclusive ciertas religiones que tal vez tienen ciertas fiestas. Llámese, por ejemplo, lo que ya hablamos de las personas que son adventistas, es decir, yo no tengo que juzgar al adventista porque guarda el día sábado, ni menospreciarlo por eso. Si lo hace como aquí mencionamos, creo que es el versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Entonces yo no tengo que juzgar a alguien porque si es adventista y está guardando el día sábado y se congrega el día sábado, no lo tengo que juzgar. Realmente si busca a Dios, que lo busque de todo corazón. Si alguien viene y lo busca domingo, que lo busque y lo busque de todo corazón. Si alguien dice, no, yo todos los días busco a Dios y a mí no hay sábado ni domingo, está bien, hágalo, pero que busquen a Dios de corazón. No entrar en juzgar, porque el juzgar puede provocar que una persona no reciba la verdad. No necesariamente que nos reciba a nosotros, sino que no reciba la verdad a causa de esos múltiples juzgamientos que se realizan. Esto me pasó a mí una vez con una persona que era de religión católica. Recuerdo muy bien que yo le pregunté, mira, ¿cómo te dio con la lectura de la Biblia y la oración? Y él automáticamente en su defensa, lógicamente por los comentarios que se hacen regularmente hacia la religión católica, él me dijo, mira, ¿tú qué pensás de que porque yo soy católico yo no leo la Biblia? O porque yo soy católico no oro. Yo le dije, no dije eso. Yo te dije, por eso hice la pregunta, ¿cómo te ha ido? No te señalé ni te dije nada más, te pregunté porque yo estoy asumiendo que estás leyendo la Biblia.
Entonces él, por los juicios que le han dado acerca de su forma de vida de la religión católica, ya generó una barrera y por consecuencia hubo un problema a la hora de que yo le estaba hablando una verdad, una idea de, bueno, compartamos de la palabra y busquemos. O sea, no señalarle sus cuestiones doctrinales o lo que ellos viven, sino que la idea es de que si lee la Biblia va a encontrar la verdad y de todo realmente la vamos a encontrar. Realmente no somos perfectos en lo que estamos viviendo. Hay cosas que tenemos que cambiar, que no están bien del todo, ¿verdad? Entonces a él ya automáticamente antepuso algo. Claramente también las otras religiones tienen perspectivas de personas como tal vez, en mi caso me pueden tal vez algunos sectorizar y decirme que soy pentecostal o neopentecostal porque por ciertas cuestiones que yo vivo y ellos ya me están juzgando automáticamente. Entonces nosotros tenemos que evitar esas barreras y por esa causa estar bien en el discernimiento de las cosas y basado en eso que se discierne se habla, es decir, estar más atento a oír que a hablar. Entonces debemos tener cuidado con esto. Vuelvo a resaltarlo. Esto era muy común en el sentido de que venía un judío y pues el judío tenía ya su línea de preceptos, actos y días que eran muy formados durante años sobre ellos y que tenían que entrar en una, como algunos le llaman, una reforma en el entendimiento de las verdades que Cristo Jesús estaba estipulando. Ok, voy a hablar solo con este último, el versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Pero estará firme porque poderoso es el Señor que ha de hacerle estar firme. Entonces igual acá mencionan con respecto a lo que es el juzgar, pero en este caso no juzgar a la persona, sino que a lo que está bajo la cobertura de la persona. Hay que tener cuidado cuando uno se habla para no caer en juicio, porque hay una diferencia entre dar un consejo y otra cosa es entrar en un juicio de condenación hacia la persona. Entonces debemos tener mucho cuidado con esto para nosotros no caer en contiendas o problemas con la otra persona. Claro, no podemos suponer de que si nosotros lo hacemos de buena manera, la persona lo va a asimilar de buena manera, porque a veces uno hace suposiciones de las cosas, pero sí establecer de que cuando es necesario trasladar la verdad sobre un caso, hay que hacerlo, pero no en un juzgamiento de condenación. Recordemos de que la Biblia, cuando habla de juicios, tenemos que verlo bajo el contexto de lo que está hablando o bajo la palabra en el griego que puede estar hablando. Por ejemplo, la Biblia dice que el espiritual juzga todas las cosas o discierne todas las cosas. Jesús cuando dice no juzguéis para que no seas juzgados, habla de que la persona está juzgando va para condenación a la persona, no está ejerciendo un juicio para misericordia. Me explico. O sea, es decir, si yo miro que alguien está haciendo algo malo, yo puedo decir, no, pues que malo es, está haciendo esto malo, y le va a caer juicio, y puedo generar ese sistema de condenación. O yo puedo decir, bueno, esta persona está haciendo algo malo, mejor voy a orar para que el Señor tenga misericordia de él, lo guíe hacia la verdad. Entonces, sí, en ambos casos estamos juzgando, pero en ambos casos estamos tomando dos sistemas diferentes. Uno en un sistema de condenación y el otro bajo el sistema de la misericordia o de la situación de la verdad. Es como la parábola del buen samaritano. Uno dijo, bueno, yo estoy conforme a la ley, mejor ni lo toco, me voy para allá y lo dejó en condenación. Pero el otro dice que fue movido a misericordia y lo llevó a salvación. Entonces, no es que se juzgue, cuando la Biblia habla no juzguéis al criado ajeno, no lo está diciendo en el sentido de, no en el sentido de no lees un consejo o no o interceder por él, sino que le está diciendo en el que no lo hagan para condenarlo, para menospreciarlo, para humillarlo, para decir, mira, vos y tu cobertura no andan en nada, sino más bien para ver cómo se puede ayudar. ¿Por qué? Porque hay situaciones que uno no conoce de las vidas de ellos o las manifestaciones de ellos. Claramente eso se puede manifestar en familia, en el trabajo, porque aunque aquí se habla de esclavo, señor y esclavo, pues ya esto se traslada ahorita en este siglo correspondiente a lo que es el trabajo, familia o algún otras diversidades bajo este mismo sentimiento de verdad. Entonces vamos a dejarlo acá para que el Señor pues nos permita pues continuar la próxima, entre 15 días para continuar hablando de este tema sobre lo que es la debilidad en la fe y la fortaleza de la fe y sobre los diferentes ejemplos que el apóstol Pablo deja ver. El apóstol Pablo aquí habla mucho de lo que corresponde a la comida. Claro, por la manifestación que ya mencionamos con respecto al pueblo judío y otras cosas, pero actualmente también se está dando en la actualidad. Tal vez lo vamos a hablar después, pero
Igual vamos a hablar de ciertas, por ejemplo, aquí en Guatemala tenemos lo que es lo que se conoce como el Día de Todos los Santos, que específicamente aquí se hace una comida que se llama fiambre, que si no estoy mal dicen que, que el significado significa muerto, comida de muertos. Pero eso lo vamos a tocar en otra vez, pero sí quiero resaltar de que hay un problema claro con esas situaciones de la comida, que el apóstol Pablo cimenta mucho, pero vamos a hablar en trasfondos espirituales para ver qué tanta referencia hay a eso. Entonces vamos a finalizar para ese tema y vamos a poner unas alabanzas para prepararnos para el siguiente tema que es la onda. Y para el lugar, pues también a que se preparen y yo también preparo unas cosas aquí relacionadas a la alabanza y adoración. Entonces vamos a orar para finalizar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu amor, fidelidad y gloria. Ayúdanos a vivir conforme a tu anhelo y tu poder y amor y socórrenos en toda buena obra. Guíanos a poder por práctica toda tu verdad y ayúdanos hoy para poder glorificarte eternamente y para siempre. Gracias te damos hoy, amado mío, fortaleza mía y castillo mío. Guíanos a confiar en ti y a vivir eternamente para la alabanza de tu gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el nombre de Jesús, amén.